de esa liberación, de esa guerra espiritual que viví en casa, me di cuenta de que era por ese área que Dios quería tratar conmigo. No me confundí en ningún momento con eso. Una, porque recibí la guianza del Espíritu Santo y la guianza del pastor, porque siempre Él me ayudó a descubrir que era por ahí. En el momento que yo vi que Dios hizo eso conmigo, de que vino esa fuerza sobrehumana sobre mí, pues dije, es por aquí que Dios quiere usarme. Pero de que hubo levantamiento del enemigo para confundirme en ese área, lo hubo. Un día, luego que soy bautizada, luego que recibo la membresía como miembro en pleno comunión de la iglesia, el pastor convoca a la iglesia a hacer una evangelización en el barrio. Y cuando él está invocando, formando grupos, él formó grupos de 3 y lo formó por familia. Y estábamos en una célula y él estaba formando esos grupos. Y yo estoy sentada y él había repartido todas las familias en todas las casas, pero que había una familia en específico que me había llegado al espíritu. Y yo estoy ahí intercediendo y decía, Dios, si es de ti, que esa sea la familia que nos corresponda a nosotros, a mí, a mi mamá y a mi papá. Pues entonces ya nos dejó para el final y yo veía que no llegaba a nosotros y bueno, parece que no nos va a mandar a nosotros. Y yo ahí intercediendo. Hasta que llega el momento que llega hasta donde estamos nosotros y nos dice, la familia de Reader va a atender y va a ir allá a la casa de esos hermanos, allá en Kibiham, donde era mi antigua iglesia antes. Cuando nosotros llegamos a esa casa, nadie quería predicarle ese día a los hermanos. Fuimos los 3 y mi mamá quería orar y mi papá también quería orar, pero nadie quería compartir un momento de la palabra con ellos. Y decía mi papá, no, que la comparte Rebeca, no, que la comparte Rebeca. Y mi mamá, sí, ella. La cosa es que me lanzaron a mí para agua. Pues bueno, yo entré en un estado de nervio y decía, ay Señor Padre, si yo nunca he compartido tu palabra, y más ahora ir a compartir una palabra con personas sin conversa, porque no te conocen, Dios. Nada. Y entré en un estado de nervio tremendo y abría la Biblia y me llegaban tantas palabras, pero no decidía por ninguna. Hasta que me senté y le dije, Dios, si es tu propósito, tú vas a hablar la palabra que ellos necesitan. Abrí la Biblia, sentí en el espíritu escoger una palabra y fuimos allá. En el momento que llegamos, yo abrí la palabra, no bosquejé nada, no me puse a pensar mucho y dije, que sea Él el que hable a través de mí, yo no voy a hablar nada. Bueno, Dios le habló de tal manera a esas personas que también practicaban la idolatría. Esas personas nunca habían querido aceptar a ningún cristiano que fuera a su casa a hablarle de la Biblia. Eran ateos rotundos, no querían saber que nadie le hablara de la palabra, que nadie le hablara del Señor. Ese día fue como que Dios lo sentó, lo amarró de la silla y ellos se quedaron ahí, escucharon todo cuanto le hablaron, estuvieron de acuerdo en todo cuanto le dijimos y por la gracia de Dios fluía en la palabra de Dios tan impresionantemente que yo me quedé así, mi mamá se quedó así, una prima de nosotros que andaba con nosotros también, cristiana, ya de años, se quedó impresionada y dice, wow, Dios parece que quiere usarte también con la predicación. Y ahí empezó el enemigo luego de eso a lanzar dardos de fuego. Bueno, te usó en liberación y te usó también en la predicación. Ahora, ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu ministerio? Y yo empecé ahí, pero que más que eso, un día me dice la pastora, no, para que tome la alabanza. No me niego al tiempo, nunca me gustó negarme a nada de lo que Dios quiso que yo hiciera. No me negué, aunque sí sentí ataques, sentí miedo de hacerlo, pero siempre, por la gracia de Dios, fui valiente con respecto a eso. Yo no tengo la mejor voz, pero bueno, yo voy a asumir para probarme también, a ver qué pasa con respecto a la alabanza. La pastora fue, me llamó al ensayo, ensayamos la alabanza. En el momento de la alabanza tremendo, en cuanto empezamos a ministrar la alabanza, la gloria de Dios descendió allí. Amén. Y entonces yo tenía aquello en la mente y decía, ¿y ahora qué con esto? Me usó en liberación, me usó con la palabra de Dios y ahora le plació moverse en medio de la alabanza. ¿Y ahora qué? Entonces, para más remate, un día voy saliendo y me dice un evangelista también que fue a la iglesia y me dice, tú vas a ser ministro de alabanza. Digo, bueno, pero decirte que aunque Dios me usó en esas cosas, la pasión que había dentro de mí era por ver las almas libres.
porque como ya yo había vivido lo que era estar cautivo y estar en ese mundo, yo veía testimonios en YouTube, en Instagram, y yo veía aquellos pastores ministrando liberación, y yo sentí una pasión por aquello. Yo me sentí en ese momento en el lugar de ellos, y yo decía, bueno, me gusta la alabanza, me gusta predicar, pero me encanta ministrar liberación. Y sentía pasión por eso, y esa es mi pasión. Dios me usó en todas esas cosas, el enemigo me intentó confundir muchísimo con eso, pero entendí por la pasión que sentí en mi espíritu que ese era el ministerio en el que Dios quería usarme. No quiero decir de que una persona que tenga ministerio de liberación, Dios no lo puede usar para ministrar una alabanza, o que Dios no lo puede usar para transmitir un mensaje, para predicar la palabra de Dios. Porque he visto muchos jóvenes que se han confundido con respecto a eso en su ministerio. Incluso personas que aparentemente han venido usadas por Dios, pero en realidad no han sido usados por Dios, han sido instrumentos de Satanás en ese momento. Y le han declarado un ministerio a esa persona que en realidad no es ese el ministerio de ellos, como me pasó a mí en ese momento. Me dijeron que yo era ministra de alabanza, cuando yo ni siquiera sé entonar, y me dijeron que yo iba a ser ministra de alabanza. ¿Me entiendes? Y muchas personas, cristianos, que por emocionalismo vienen y te declaran un ministerio que no es el tuyo. Y eso pasó conmigo en ese momento. Eso es una estrategia que Satanás se traza. Que nosotros mismos no seamos capaces de creer la palabra profética que Dios nos está hablando. Muchas palabras proféticas han sido declaradas sobre personas, han sido declaradas sobre siervos de Dios. Y esos siervos de Dios, ciertamente, los profetas que le han hablado son profetas de Dios, es palabra de Dios. Pero que pasa el tiempo y aún la palabra profética no se ha cumplido. ¿Sabe por qué la palabra profética no se ha cumplido? No porque no sea de Dios y no porque Dios no quiera cumplirla, sino porque la persona no ha sido capaz de vivir conforme a la palabra profética que fue declarada, ni de creer la palabra. Entonces Dios quiere hacerlo, pero como la persona todavía no tiene la fe, como la persona todavía no cree, la palabra profética se queda en el aire dando vueltas, esperando que la persona crea y la agarre. Y le digo a esos jóvenes que aún están luchando por descubrir cuál es su ministerio, que tienen, el enemigo también ha tratado de confundirlo, que también están confundidos porque no han logrado discernir porque Dios lo ha usado en diferentes áreas. Que el hecho de que el ministerio, un ejemplo, como te decía, sea la liberación, no quiere decir que Dios no te puede usar para ministrar alabanza, pero siempre Dios va a permitir una pasión grande, tremenda en ti, por ya sea el cual ministerio que sea la alabanza, ese ministerio pastoral, ese ministerio evangelístico, por cualquiera de esos ministerios que Dios le ha placido por su gracia, darnos a nosotros sus hijos, por el que más pasión tú sientes, que sea una pasión tan tremenda que cuando tú lo veas tú te desvives por eso, sientes pasión de estar en el lugar que está esa persona ministrándolo. Ese es tu ministerio. Y no nos podemos dejar confundir por la palabra de que venga cualquier hombre de Dios, tenga el rango, tenga la autoridad que tenga, decirte, este es tu ministerio, cuando tú en tu espíritu, el Espíritu Santo de Dios, te está haciendo sentir que no es ese, que es otro. Entonces, si es aquel por el que tú sientes pasión, si es ese en el cual cuando tú ministras, Dios te respalda, porque también está eso, ser respaldado en el ministerio. Porque hay personas que se han confundido porque han ministrado la alabanza y en ese momento Dios por su gracia la ha respaldado en ese momento en la alabanza y lo han hecho bien. Pero en el ministerio, cual sea tu ministerio, que Dios más te respalde, que tú veas ese fluir de Dios tan tremendo en ti, cosas extraordinarias pasando, que tú ni siquiera a veces te quedas así impresionado y dices, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? Ese es tu ministerio. Que Dios te respalde en otros por tu gracia, por su gracia sí lo hace, porque Él no deja a sus hijos en vergüenza. Pero por el ministerio en el cual el más pasión despierte en uno, ese es el ministerio. Eso fue lo que me ayudó a descubrirlo. No la palabra que nadie vino y declaró sobre mí, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, esto te dice el Señor. Si hubieron muchos siervos de parte de Dios que vinieron directamente y me hablaron y Dios te va a usar así en liberación para liberar a las almas cautivas, así, y me sirvieron de confirmación de lo que ya el Espíritu Santo me había hecho sentir a mí. Ningún profeta va a venir a hablarte algo contrario al sentir que ya el Espíritu Santo ha puesto en ti. El profeta
la gran mayoría de las veces viene a confirmar la palabra, el sentir que ya Dios ha puesto en tu espíritu. Te estás sintiendo esto de parte de Dios y bueno, Dios para confirmación viene y le habla a este profeta y viene así, te dice el Señor, así vas a hacer esto, y tú dices amén, gloria a Dios, porque ya tú lo sentiste ya en tu espíritu, ya el Espíritu Santo te lo hizo sentir. Él solamente viene a confirmar lo que el Espíritu de Dios te hizo sentir a ti. Si un profeta de parte de Dios viene a hablarte una cosa contraria a la que aparentemente de parte de Dios, contraria a lo que el propio Espíritu Santo te está haciendo sentir, quédate con lo que el Espíritu Santo te está haciendo sentir a ti en tu espíritu. Amén. Quiero detener el tiempo, pero es que el espíritu me va creando dudas mientras hablas. ¿Qué pasa entonces con aquellos que ya sienten en su espíritu, porque ya Dios tuvo un trato con ellos de cuál es su llamado, de cuál es su don, de cuál es su ministerio, pero aún sabiendo a lo que Dios lo está llamando, no dan ese paso y se mantienen en la misma posición de siempre? No oran, no buscan de Dios, aún sabiendo y aún Dios usando muchos profetas, muchos evangelistas que se lo han confirmado varias veces, pero aún así siguen en la misma posición. ¿Qué pasa con ese tipo de personas? ¿Qué deben hacer ellos para pasar esa barrera que no los deja llegar a ese lugar? Primero que todo, esas personas necesitan, como ya tú me decías, están en ese periodo de parálisis. Están como que ahí sí sienten que de cierta manera es verdad, la palabra que Dios le está hablando es cierta, pero como que no logran reaccionar a la palabra, pero como que por un momento la creen, pero que por otro momento dicen, ¿y será? ¿Sabes qué pasa con esa persona? Que muchas de esas personas se menosprecian a sí mismas. Muchas de esas personas dudan de sí mismos, dudan de lo que Dios quiere hacer con ellos, porque han entrado en un momento como que de depresión, como que en un momento de que rechazarse yo mismo, yo siendo quien yo soy, de verdad Dios va a querer usarme a mí en ese ministerio. De verdad Dios querrá usarme a mí como pastor, o Dios querrá usarme a mí como evangelista, siendo yo como soy, yo no teniendo ese tiempo de comunión, no teniendo ese tiempo de trato con Dios. ¿Cómo va a ser que ahora el hermano fulano a través de Dios me dice que Dios me quiere usar en tal ministerio? Y ha pasado con muchos que han entrado en el momento de que entonces se comparan con otros. Dice, pero bueno, ¿y por qué conmigo? Si la hermanita fulana ahora más que yo, ella tiene más tiempo de comunión. Es que Dios nos escogió a todos y cada uno de nosotros con un propósito. Y cuando lo quiere hacer conmigo, es conmigo, no es con nadie más. Y aunque esa persona muchas veces se empeña en mantenerse en esa condición, teniendo Dios el trato con ellos aún muchas veces, hasta sin ellos esperárselo, Dios respaldándolo en ese ministerio, fluyen en el ministerio, pero luego que fluyen en ese ministerio, en ese don que Dios les dio, se quedan así, dicen, no, es mentira, eso no fue conmigo, y vuelven y se quedan en la condición, aún hasta las personas, viendo el respaldo de Dios en ese ministerio, las otras personas dándose cuenta del ministerio que ellos tienen, pero ellos mismos no logran creérselo. Entonces esa persona, a pesar de que se menosprecian ellos mismos, están siendo atacados por el enemigo. Porque el enemigo sabe y conoce que en el momento que esa persona se levante y decida creer la palabra profética que fue declarado sobre ellos, cosas grandes van a suceder de parte de Dios. Y siempre eso es algo que el enemigo, eso es un punto de ataque, eso es una estrategia que Satanás se traza. Que nosotros mismos no seamos capaces de creer la palabra profética que Dios nos está hablando. Muchas palabras proféticas han sido declaradas sobre personas, han sido declaradas sobre siervos de Dios. Y esos siervos de Dios, ciertamente, los profetas que le han hablado son profetas de Dios, es palabra de Dios. Pero que pasa el tiempo y aún la palabra profética no se ha cumplido. ¿Sabe por qué la palabra profética no se ha cumplido? No porque no sea de Dios y no porque Dios no quiera cumplirla, sino porque la persona no ha sido capaz de vivir conforme a la palabra profética que fue declarada, ni de creer la palabra. Entonces, Dios quiere hacerlo, pero como la persona todavía no tiene la fe, como la persona todavía no cree, la palabra profética se queda en el aire dando vuelta, esperando que la persona crea y la agarre.
¿Qué es Testigo de Poder? Bueno, Testigo de Poder es el programa donde se testifica, donde se glorifica el nombre y la persona de Dios. Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego de esto dice: y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de esta tierra. Por eso este programa se trata de testificar precisamente esa obra y ese poder que dejó nuestro Señor Jesucristo, el cual por mediación del Espíritu Santo se manifiesta en la vida de las personas en testimonios que impactan a aquellos que lo escuchan. Si ya nos sigue, te aconsejo no te separes de esta plataforma, porque hay nuevas ideas que vamos a seguir subiendo. Si aún no lo has hecho, te aconsejo remitas rápidamente a la página Testigo de Poder en Facebook, Testigo de Poder en YouTube, o también en mi perfil personal de Facebook. También allí puedes encontrar estas entrevistas y las que subiremos en los próximos días, en el nombre de Jesús. Que Dios continúe bendiciendo tu vida grandemente. La persona, muchas veces hemos visto que se le está declarando una palabra profética, se está ministrando y están así con la mano extendida y dice: Señor, yo la recibo, Señor, yo la recibo. Pero en realidad, cuando lo llevan al diario vivir, cuando lo llevan a su manera de actuar, no viven conforme a la palabra que se declaró. Y si no vivimos conforme a la palabra declarada, no se va a manifestar en nuestra vida. Y eso es una de las cosas que sucede con muchas de esas personas. Tienen el ministerio, pero están en ese éxtasis de parálisis, porque todavía a total credibilidad no han sido capaces de creer, de arrebatar la palabra que fue declarada sobre ellos. Tu ministerio es este. Así te dice Dios: te voy a usar así, 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 así. Sí, Dios, y hablan lengua y lo arrebatan y danzan y brincan para el cielo. Pero cuando llega el momento de actuar conforme a esa palabra, no actúan. Y no es que Dios no quiera hacerlo con ellos, no es que haya sido mentira, no es que el hermano que le profetizó de parte de Dios no haya venido de parte de Dios, sino que se ha dado el caso de que muchas de esas personas no han decidido vivir conforme a la palabra profética. Y se ha visto el caso de que muchos profetas le han puesto en duda. Le hemos puesto en duda. Dice: bueno, si declaró esto sobre mí y yo todavía no, ha pasado años y yo no he visto eso cumplirse. Tal vez no se ha cumplido, no porque Dios no haya querido desatar de verdad esa palabra sobre mi vida, o que el hermano haya hablado una palabra de mentira, sino que yo no he sido capaz de vivir conforme a la palabra que se declaró. Esas personas que están así necesitan activarse en el espíritu, creer más en ellos mismos, creer más que Dios lo quiere hacer por su amor, por su gracia, por su misericordia, y dejar de cuestionar la condición de vida de ellos, dejar de cuestionar su vida espiritual y empezar a creer que Dios lo quiere hacer con ellos, pero que para Dios hacerlo tienen que creerlo y tienen que sacrificarse, meterse con Dios. Porque si se quedan así, Dios lo quiere usar en evangelismo, Dios lo quiere usar en profecía, Dios lo quiere usar en el pastorado, lo quiere sacar al ministerio. Pero si te quedas así, y será verdad, y no será verdad, y no vives conforme a la palabra, pues la palabra no se va a manifestar sobre ti, aunque sea muy real, aunque sea muy cierta, porque tú no la has creído. Amén. Es como dice que la fe sin obra es muerta. Puede Así creer, es. pero si no hace nada, no se manifiesta. Entonces, ya para terminar, ¿qué le dirías a los que están escuchando y van a escuchar también esta entrevista, que aún no tienen a Cristo en su corazón? ¿Qué le dirías a aquellos que están como en su momento tú estuviste en el pasado, en ese mundo de hechicería? ¿Qué le dirías a esa persona? Yo le diría, primero que todo, a esas personas jóvenes principalmente, que me gusta mucho llegarle a los jóvenes, que es una generación que en este tiempo está siendo muy atacada por Satanás, porque él sabe el propósito que Dios tiene con esos jóvenes. Le diría a esos jóvenes, a esas jóvenes, que viven en el mundo de la manera que tristemente están viviendo, que eso no les es todo. Esos jóvenes aparentan que lo tienen todo: dinero, riqueza, bebida, drogas, relaciones sexuales, y creen que lo tienen todo. Eso es todo, esa es la vida. Pero en realidad viven una vida de engaño y se engañan a ellos mismos. Porque en el fondo de su corazón nada de esas cosas lo llena. Y lo digo por esa experiencia propia. Esas cosas no te llenan.
Y muchos de esos jóvenes que vemos que se sonríen, en el fondo de sus corazones tienen un dolor, una tristeza y un sufrimiento tremendo, que cuando tú te acercas, le apuntas al corazón y le ministras un espíritu de rechazo y caen por tierra, porque han llegado al punto de que se rechazan ellos mismos. ¿Por qué razón? Porque están totalmente inducidos tanto en ese mundo que hay un momento que ellos llegan a un momentico de conciencia y dicen, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué yo estoy así? Y yo les digo a esos jóvenes que en ese momento que ellos, Dios como que le permite recapacitar por un momento de la condición en la que están, que corren a Cristo, que busquen a Cristo, porque el mundo no les es todo. Dice la palabra que Satanás lo único que vino fue a robar, a hurtar y a destruir. Y lo principal que él quiere robarse las almas. Y eso es lo que él quiere hacer con ellos, manteniéndole así atado al vicio, atado al cigarro, atado a las drogas. Creen que los tatuajes lo es todo, no sabiendo que detrás de muchos de esos tatuajes lo que hay es pacto diabólico, se pactan con Satanás, Satanás lo induce en el levianismo. Muchas de esas jovencitas un día hoy le gustan los hombres, pero el día, ya mañana sienten pasión entonces por mujeres. No se dan cuenta que es que estos son atacados por espíritu inmundo y muchas veces hasta con los tatuajes que se hacen, que tienen todo ese tipo de significado. Yo les digo a esas jóvenes, principalmente esas jóvenes que se tatúan, esos jóvenes que se tatúan, que antes de tatuarse, que antes de marcarse el cuerpo con cualquier figura o con cualquier cosa que se vayan a hacer, primero analicen el significado, o mejor, que no lo hagan. Y bien, las personas que se encuentran hundidas en ese mundo de idolatría y de brujería en el cual yo me encontraba hundida, pero Cristo me sacó de ahí. Le digo a esa persona que todas esas cosas que aparentemente esos demonios le hacen creer, todas las cosas que aparentemente ellos le hacen obtener a ellos riquezas y muchas cosas, todo eso es engaño, porque lo único que quiere Satanás con todas esas cosas que le da y que aparentemente le muestra la felicidad, después es cobrárselo con el alma de ellos. Y eso es otra cosa, porque he visto muchas personas que se han pactado con el enemigo, le han pedido riqueza, le han pedido dinero, le han pedido cosas y él se lo ha dado, pero se lo ha dado de un tiempo determinado y en el momento que ellos han querido renunciar y que han querido irse, él se lo ha ido a cobrar con el alma. Tu alma me pertenece porque tú me pediste esto. En realidad lo único que quiere Satanás es matarlo. Y todos esos espíritus, todos esos muñecos, detrás de ellos lo que se esconden es demonios. Y esas personas piensan que eso es algo bueno. No es bueno. Es Satanás detrás de todas esas cosas. Yo les digo a esa persona que se encuentran hundidas en eso, que corran a Cristo, se arrepientan de sus pecados y si están haciendo esa práctica, si tienen esos altares, que vayan a las iglesias, le pidan a los pastores que quemen esas cosas, que se arrepientan y acepten a Cristo, porque todo eso es obra del infierno. Poderoso testimonio que hemos compartido en el día de hoy. Entonces, oramos, si me concede el honor por los que están escuchando esto y por este proyecto Testigo de Poder, porque siga trayendo más personas aquí a brindarnos su testimonio de cómo Dios ha obrado en su vida. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, en esta maravillosa hora, en este maravilloso momento. Gracias, Dios amado, porque por ti, Dios mío, estamos aquí, Dios, en esta hora. Gracias, Señor, porque has dado la oportunidad, Señor, a mi vida de compartir, Señor, la obra que tu Espíritu Santo le ha placido hacer en mi vida y a través de mi vida. Has sido tú, Espíritu de Dios. Mira, Señor amado, te agradezco, Dios, por esta oportunidad. Gracias también, Señor, por mi amado hermano, Señor, el cual declaro, Dios mío, que sea tu bendición de una manera sobrenatural sobre la vida de él. Que bendigan, Señor amado, Padre eterno, este plan, este propósito, Señor, que Él ha puesto en camino, que Él ha puesto en función, Señor amado. Padre, bendice, Dios mío, el programa de una manera sobrenatural. Padre, que así como dice el tema del programa, Dios mío, el poder de Dios impactando aquellos corazones que escuchen, Señor, los testimonios. Padre eterno, que a través de este canal se comparten con las almas. Padre, pero te pido, Dios mío, que ahora en el nombre de Jesús, todas aquellas personas, Dios, que le plazca, que tú toques el corazón de ellos para que vean, Dios mío, este momento, para que vean esa entrevista, para que vean estos testimonios.
tú impactes el corazón de ellos, Señor, por amor de sus almas, por amor de tu nombre, Padre eterno, Señor Jesús. Padre, que aquellos que son atacados por espíritus inmundos, que están siendo atacados en sueño, que se le presentan demonios y le hablan al oído, que Padre eterno, que escuchan susurros, Dios mío, que en el nombre de Jesús, Dios amado, le doy orden a todos esos espíritus inmundos de soltar y abandonar los cuerpos, abandonar las mentes, abandonar, Dios mío, las vidas de esa persona que se encuentran atada al yugo de servidumbre. En el nombre de Jesús, bendigo con bendiciones del cielo, Señor amado, este programa, Dios mío, y te pido, Dios, que seas tú tocando los corazones, Señor amado, aún también inquietando a aquellos siervos que de cierta manera tienen experiencias también contigo, Dios amado. Padre, que se acerquen, Dios mío, a este lugar, Dios, y sean capaces también de compartir sus experiencias, Dios mío, las cuales tú le has permitido vivir, Padre eterno, para que otros sean impactados con el poder de tu presencia. Padre, gracias. Bendigo, Señor amado, a todos aquellos que estén viendo, Dios amado, en este momento esta entrevista, en el nombre de Jesús, y que la paz y la gracia de Dios sea con todos aquellos que estén viendo este momento. En el nombre de Jesús, le doy gracias a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y digo amén y amén.